nací en Segovia un 25 de julio de 1531. Mi padre, Diego Rodríguez, era un rico comerciante de paños y vivíamos en una típica casa de pañeros que aún se conserva. Estaba situada en la actual plaza de Díaz Sanz, al lado del acueducto, donde ahora hay colocada una placa que recuerda el lugar de mi nacimiento. A finales del siglo XV, el negocio textil constituía en la ciudad de Segovia un próspero negocio que va a convertir a la ciudad en un importante foco para que importantes familias de toda España vinieran a la ciudad de Segovia. Este comercio textil va a convertir a nuestra ciudad en una de las principales potencias en la Edad Moderna, llegando a contar con 600 telares. El producto por excelencia de este comercio textil va a ser la lana trabajada además en el entorno familiar, en torno también a los gremios. Este entorno familiar pudo ser el que tenía nuestro protagonista, San Alonso Rodríguez, que vivía justamente detrás de donde nos encontramos nosotros y que va a convertir a su padre, a Diego Rodríguez, en un rico e importante mercader en la Segovia de aquella época. Estos mercaderes estaban asentados en los barrios más populosos de la ciudad, los barrios de mercaderes, como puede ser el Arrabal Grande, el conocido como Santa Olalla o Santa Eulalia, el barrio de San Clemente, Santa Columba y, como no, este barrio del Salvador, el barrio de nuestro protagonista, de San Alonso Rodríguez. Las primeras ordenanzas que regulaban este comercio textil datan del 1 de junio del año 1511, y ahí se van a citar la cantidad y numerosos gremios que iban a estar dedicados a este comercio: tundidores, cardadores, apartadores, y junto a estos mercaderes también va a surgir una nobleza comercial que va a trabajar y a comercializar con nuestros paños en Centro Europa, en Italia y por supuesto en Hispanoamérica. Este comercio textil también va a tener su repercusión o su impacto en un determinado tipo de arquitectura, que va a ser una arquitectura popular o un tipo de casa castellana característica de los mercaderes. En la planta de abajo pueden tener un soportal o pueden tener una portada de acceso donde va a estar, ese espacio va a estar destinado al taller, mientras que la primera o la segunda planta van a tener la vivienda. Y muy importante, arriba del todo está el tirador que va a tener una función práctica, es decir, ellos colocaban ahí las lanas y los textiles para el secado correcto de todos los productos, y van a utilizar columnas y zapatas en madera, elementos propios de la arquitectura popular. Pero este elemento del tirador va a ser copiado también por la nobleza de la ciudad y va a ser un elemento que van a llevar a los palacios de los siglos XV y XVI, como el que tenemos detrás de nosotros. Éramos una familia muy numerosa, 11 hermanos, 7 chicos y 4 chicas. Aunque de los chicos solo quedamos mi hermano mayor y yo, porque los demás murieron pequeños. Mi madre, María Gómez, fue nuestra catequista y maestra. Su sentimiento religioso nos lo transmitió a todos de manera sencilla y cercana. De esta forma, poco a poco, fui frecuentando los sacramentos y creció en mí el deseo de acercarme a las cosas de Dios. Cuando era un niño, tuve la suerte de oír predicar en Segovia al beato Pedro Fabro, fiel compañero del santo fundador de la Compañía de Jesús. Se hospedó en una finca que mi familia tenía a las afueras de la ciudad. Él me preparó para recibir la primera comunión. Esta amistad supuso mucho para mi posterior vocación religiosa. De él se me quedaron grabadas todas sus enseñanzas y el deseo de conocer a esta nueva familia religiosa que era la Compañía de Jesús. Tenía yo 12 años cuando mi padre nos envió a mi hermano Diego y a mí a estudiar al colegio de los jesuitas en Alcalá. Pero mi padre murió 2 años más tarde. Mi madre entonces decidió que mi hermano siguiera estudiando y que yo volviese a Segovia para ayudarla con el negocio para el que no estaba preparado. Estos hechos eran como una llamada que Dios me hacía para que me dedicara a otra labor donde sí iba a conseguir la santidad. Lo que ocurre es que yo aún no lo sabía. Me casé con María Juárez, una buena mujer, hija de un rico ganadero de Pedraza. Tuvimos una niña y un niño que vivieron pocos años. Mi mujer murió en el parto de nuestro tercer hijo.
Después murió también mi madre y el negocio se arruinó. Esta serie de desgracias me hizo pensar si Dios quería otro modo de vida para mí. Hasta entonces había sido un honrado comerciante, pero me faltaba todavía ser un cristiano bueno y devoto. Vendí entonces los pocos bienes que me quedaban y con mi hijito nos fuimos a vivir con 2 de mis hermanas. Eran muy piadosas, me enseñaron a rezar bien. Sus enseñanzas fueron de inmensa importancia para mi vida. Meditaba 2 horas diarias, por la mañana y por la tarde. Rezaba el rosario. Empecé una existencia totalmente dedicada a la oración, a la meditación y a obras de caridad en favor de los pobres. Mi hijo murió con 3 años. Mi pena fue inmensa. Parecía que todo había terminado. Tenía yo 31 años y me daba cuenta de que en todo lo que me había pasado, Dios me llamaba para empezar a ser un hombre nuevo, un buen cristiano. Había estado muy ocupado con las cosas del mundo y ahora nacía en mí la vocación a la santidad. Los jesuitas ya tenían un colegio en Segovia y el padre Bautista Martínez fue mi consejero espiritual durante el camino en el que descubrí el deseo de consagrarme a Dios en la compañía de Jesús. Pedí a los padres jesuitas de Segovia que me aceptaran en su comunidad, pero yo tenía ya 38 años, no había hecho estudios superiores y además era viudo, no me admitieron. Aún así, no me rendí y me fui al Colegio de Valencia, donde mi confesor, el padre Luis Santander, que era el rector del colegio de la compañía, me ayudó a discernir mi voluntad de la voluntad de Dios. Porque en principio tampoco me admitieron, pero el provincial de la orden acabó accediendo para que, según sus palabras, fuese yo en la compañía un santo y con mis oraciones y penitencias ayudase y sirviese a todos. Era el 31 de enero de 1571. Mi corazón se inundó de alegría, la primera vez en muchos años. La vida de San Alonso Rodríguez es una búsqueda constante de la voluntad de Dios. Desde aquel momento en el que en Segovia tiene ese sueño famoso que él interpreta como que es una llamada de Dios para entrar en la compañía de Jesús, hasta el día de su muerte. Y esa búsqueda de la voluntad de Dios es un saber identificar unos deseos que no vienen de uno mismo, sino que vienen del Señor, que llama a seguirle y que no siempre implican facilidades. Así lo vemos en su lucha en Segovia, cuando, acompañándose espiritualmente con el padre Santander, ve claramente que tiene que entrar en la compañía, pero sin embargo no le admiten. Y esto le hace ir hasta Aragón, donde será admitido en el noviciado de la Compañía de Jesús en Valencia, para luego ir a Palma de Mallorca. Pero es algo que le acompañará toda su vida, porque también se dice que en Valencia y allí en Palma de Mallorca él pasaba miedo pensando que, por su ser poca cosa, por pensar que era poco útil a la comunidad, él pensaba que un día lo echarían de la Compañía de Jesús. Y él dice que en ese tiempo, en su oración, siempre tenía una certeza en su interior que interpretaba como que venía del Señor. El Señor le decía: basta que lo quiera yo, basta que lo quiera yo para que así sea. Y él se fiaba completamente del Señor y así vivía su vida día a día, haciendo oración, entregándose en lo cotidiano, sabiendo que el Señor le quería allí y que aunque experimentara dificultades, él estaba haciendo aquello que el Señor quería. Después de realizar el noviciado en Valencia, los superiores me enviaron a la isla de Mallorca. Allí ayudé en la construcción del colegio de Montesión, donde desempeñé la labor de primer portero hasta los 73 años y de segundo portero hasta mi muerte. Atendí a toda clase de huéspedes. Durante 46 años, hasta que la edad y los achaques me lo permitieron. Ser portero en un gran colegio no era tarea fácil, y menos lo era en aquellos tiempos en los que no había ni teléfono ni otros medios de comunicación de los que se dispone hoy día. El trabajo era duro, abrir y cerrar la puerta,
dar recados, encargos a los de fuera, día tras día, era mi principal tarea. Me esforcé por vivir en la presencia de Dios constantemente. Procuraba rezar todo el día mientras realizaba mi trabajo. Muchas veces no me daba cuenta de que lo hacía en voz alta, sobre todo el rosario, que era mi oración favorita, porque sentía un amor especial por la Virgen. Sabemos que la oración era una de las constantes en la vida de San Alonso Rodríguez. De hecho, en sus imágenes se le suele representar siempre con el rosario en la mano y las llaves en la otra, como símbolo de que en su trabajo se dedicaba también a orar y a llenarlo de la presencia de Dios. Pero no solo rezaba el rosario, sino que San Alonso, de sus 24 horas del día, dedicaba cada una de ellas a un santo y procuraba pensar en él y pensar en oración. Dedicaba abundantes momentos a la meditación, a la oración ignaciana, a la contemplación, a la adoración de la Eucaristía. En definitiva, su vida era toda una vida de oración, una vida de entrega al Señor, sea con las oraciones vocales, como eran el rosario, las letanías y otras de sus devociones, o fuera en los ratos de silencio y de quietud en la capilla, de los que nos han quedado testimonios bellísimos en su diario espiritual, en el que él nos explica con una profundidad impresionante cómo es ese encuentro con Jesús que le mueve cada día, que le da fortaleza, que le da ánimos, que le anima a luchar. Cómo es ese Jesús que encuentra en el Evangelio, ese Jesús al que se quiere entregar, ese Jesús que es pan vivo en la Eucaristía. La vida de San Alonso Rodríguez es una vida de oración, y una vida de oración que enseñó también desde la portería a sus amigos, a sus discípulos, a sus compañeros jesuitas, a los niños que pasaban por allí. Porque en definitiva, San Alonso estaba convencido de que lo más importante en esta vida es la relación con el Señor. Y él así lo vivía y así lo compartía con todos. Cada vez que alguien llamaba a la puerta del colegio, cuando sonaba la campana, decía: «Ya voy, Señor». Allí llegaban montones de alumnos, padres de familias, proveedores del colegio, religiosos, viajeros. Otros venían a pedir hospedaje por unos días. Oh Señor, qué cantidad de visitantes, médicos, obispos, militares, empleados del gobierno, vendedores y multitud de pordioseros. A todos atendí y traté como si fueran grandes personajes, pues para mí cada visitante que llegaba era Jesús disfrazado de prójimo. Por eso había que tratarlos muy bien. Y cuando alguien me preguntaba por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos, yo respondía: es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o con mala educación. Como veis, no fui un personaje importante. No hice nada espectacular. Me santifiqué haciendo cosas ordinarias con extraordinaria perfección. Nos equivocamos cuando valoramos las cosas por su apariencia y no por el espíritu con que se hacen. De entre tantísimos amigos que traté, el más santo e importante de todos fue San Pedro Claver. Conviví con este gran apóstol durante 3 años en Montesión. Recibí la inspiración divina de que aquel hombre, elegido por Dios, estaba destinado a hacer un gran bien en Sudamérica, y por eso le animé para que viajara como misionero allí. Él me hizo caso y llevó consigo unos escritos con mis consejos espirituales que conservó hasta la muerte. Recibí la gracia divina de poder ver al Señor y a su madre, la Virgen, que me hablaban y me consolaban en mis sufrimientos del cuerpo y del alma. Yo solo deseaba ir con ellos al cielo lo antes posible, pero Dios quiso que no fuera hasta los 86 años, muchos de ellos llenos de achaques, sufrimientos físicos y espirituales. El 29 de octubre de 1617, sintiéndome lleno de dolores y de angustias, al recibir la Sagrada Comunión, inmediatamente me llené de paz y de alegría. Quedé como en éxtasis. 2 días estuve casi sin sentido y el 31 de octubre desperté. Besé con toda emoción mi crucifijo y diciendo en alta voz:
Jesús, Jesús, Jesús. Me fui finalmente al cielo para ser feliz con Dios para siempre. Me declararon venerable en 1626. En 1633 fui nombrado santo patrono de Mallorca, beatificado en 1825. Fui canonizado junto a mi amigo Pedro Claver el día 15 de enero de 1888. La Compañía de Jesús me reconoce como uno de sus maestros espirituales y como el patrono de los hermanos coadjutores. Hoy mis reliquias se encuentran dentro del mismo colegio de Montesión en Mallorca, donde me veneran como a su patrono principal. En mi entrañable Segovia tengo el honor de ser el titular del templo parroquial situado en el Sotillo. En aquel lugar se ubicaba la finca familiar en la que, como os he contado, Pedro Fabro me preparó para recibir al Señor. La providencia ha querido que desde el 5 de abril de 1997 mi recuerdo haya vuelto a la ciudad que me vio nacer y en la que aprendí a conocer al Señor. Desde mi parroquia ruego a Dios por todos los segovianos, por toda la humanidad. Llegué a Sotillo como sacerdote el año 1991, un año después que a la Bastilla. ¿En qué templo nos reuníamos? Los feligreses. En la capilla de la residencia de ancianos, 3 años. Como crecía mucho el número, pedimos al Padecín que nos cediera un aula y estuvimos otros 2 años celebrando la Eucaristía. Se iniciaron los trámites en el año 1992, segregación de los terrenos, la construcción, el constructor. Se implicaron en el proyecto muchas personas, además del obispo ya citado, la Diputación ofreciendo a su arquitecto, que es el que dirigió la obra, Juan Antonio Miranda, el Ayuntamiento, el Arastillo, que fue generoso en los permisos, en todo lo que se refería a las leyes y también en donativos. ¿Tiempo que se tardó de construir este templo? Pues escasamente 2 años. El año 1995 se puso la primera piedra un domingo de Ramos, el día exactamente que está puesto en la puerta, que todos lo pueden ver, el 9 de abril de 1995. ¿Cuándo se inauguró? El 4 de abril de 1997, que era un sábado por la tarde. La acogida de la gente al nuevo templo, todos los feligreses participaron. Es decir, todos, no quiero excluir a nadie, hasta los que no practicaban. Todos decidieron apoyar el proyecto. ¿Por qué se eligió el nombre de San Alonso Rodríguez, titular de esta parroquia? El señor obispo don Antonio Párez Vela y un servidor decidimos que era un santo segoviano con el que teníamos una deuda. Es verdad que hubo otras ofertas, pero estimamos la más oportuna y la mejor para Segovia, esta, San Alonso Rodríguez. ¿Quién hizo esta imagen? ¿Quién la donó? La parroquia de Salvador, que celebra todos los años esta fiesta de San Alonso, y se comprometieron a arreglar la imagen del santo, esta que tenemos aquí. En 2017, la diócesis de Segovia instituyó un premio con mi nombre para reconocer la labor callada de muchísimos fieles que han dedicado su tiempo y su cariño a los servicios cotidianos en favor de la Iglesia. Seguro que los que lo reciben merecen el galardón. Yo solo sé que gozo del mejor premio, la dicha eterna en la presencia de Dios. En el cielo os espero a todos. Que Dios os bendiga.